Buenas noches, compañeros de Entorno Social. Somos del Paralelo B, profe Elizabeth Enríquez Loaiza. Somos los compañeros Odalis Pila, Gabriela Pérez, Pamela Pilco y Carlos Jama. Crónica breve, la historia oculta de mi familia durante el feriado bancario. Esta es la historia de Rosa, una ecuatoriana cuya experiencia refleja la de muchas familias durante el feriado bancario de 1999. Rosa y su esposo habían trabajado durante años para abrir una pequeña panadería y construir su casa. Todos sus ahorros estaban en el banco cuando se decretó el feriado bancario. No pudieron retirar su dinero y en poco tiempo perdieron el negocio y la vivienda. Sin oportunidades para salir adelante, su esposo tomó una decisión muy dolorosa: emigrar a España en busca de trabajo. La familia quedó separada durante varios años. Sus hijos crecieron lejos de su padre y muchas fechas importantes, como cumpleaños, navidades, lo vivieron a la distancia. Aunque con el tiempo lograron reunirse, las consecuencias emocionales de esa separación nunca desaparecieron por completo. Esta historia representa el impacto que tuvo el feriado bancario en miles de familias ecuatorianas, que no solo perdieron sus ahorros, sino también la posibilidad de permanecer unidas en su propio país. ¿Cómo está, Licen? Buenas noches. También, queridos compañeros, buenas noches. Este, mi crónica breve, relata la historia de mi tía Marina Pérez sobre el feriado bancario de 1999, que comprende que este acontecimiento cambió la historia de mi familia. Mientras escuchaba su relato, imaginaba el miedo y la incertidumbre que sintieron al ver que el dinero que habían ahorrado durante muchos años quedó congelado en el banco y ya no podían utilizarlo para cubrir las necesidades del hogar. Mi tía me contó que cada día era más difícil vivir, los precios aumentaban constantemente, el sucre perdía su valor y muchas personas se quedaban sin empleo. Al escuchar esa historia, entendí que la crisis económica no solo afectó el dinero, sino también la tranquilidad de las familias. Sentí que cada recuerdo reflejaba el esfuerzo que hicieron para salir adelante. También conocí que varios familiares y amigos tomaron la difícil decisión de emigrar. Me contaron que dejar el país no fue un sueño, sino una necesidad para encontrar trabajo y ayudar económicamente a quienes permanecían en Ecuador. Mientras escuchaba esas experiencias, imaginaba el dolor de despedirse de sus seres queridos sin saber cuándo volverán a reunirse. Mi familia también me explicó cómo vivió la llegada de la dolarización. Me dijo que al principio fue complicado acostumbrarse al dólar porque todos debían aprender a manejar una nueva moneda y los precios cambiaron rápidamente. Sin embargo, con el paso del tiempo la economía comenzó a estabilizarse, aunque las pérdidas que habían dejado el feriado bancario nunca pudieron recuperarse por completo. Después de esta entrevista comprendí que la historia de mi familia forma parte de la historia del Ecuador. Ahora sé que detrás de los libros y de las cifras existen personas que vivieron momentos de angustia, sacrificio y esperanza. Escuchar este relato me permitió valorar el esfuerzo de mi familia y así entender que nuestra identidad también está construida por las dificultades que enfrentaron nuestros padres y abuelos. Hoy me siento orgullosa de conocer esta parte de nuestra historia familiar. Gracias a este testimonio comprendí que recordar el pasado no significa quedarse en él, sino aprender de lo ocurrido para valorar el trabajo, la unión familiar y la importancia de cuidar la estabilidad económica del país. Buenas noches, licenciada, compañeros, compañeras. A continuación voy a dar una breve crónica sobre la historia oculta de mi familia durante el periodo bancario. Mi nombre es Adaris Pila y soy estudiante universitaria de la carrera de Comunicación Social. Realizando una pequeña entrevista me permito recogerme a una reconstrucción de la historia de mi familia materna, inspirada en los recuerdos compartidos por mis familiares y en los acontecimientos que marcaron al Ecuador durante el periodo bancario de 1999 y los primeros años de la dolarización. En aquellos años mi familia materna vivía en el cantón Celica, provincia de Loja. Mi mamá, Luz Torres, provenía de una familia numerosa y de escasos recursos económicos. La vida ya era difícil antes de la crisis. El trabajo en el cantón era duro, los ingresos eran limitados y cada día representaba un esfuerzo para conseguir el alimento y cubrir las necesidades básicas del hogar. Es por ello que cuando el país se enfrentó al periodo bancario en 1999, la incertidumbre llegó también hasta los hogares más humildes. Aunque muchas personas no tenían grandes ahorros en los bancos, la crisis afectó a toda la economía. Los precios aumentaban, el dinero alcanzaba cada vez para menos y conseguir empleo se volvió mucho más complicado.
En Celica, como en muchos rincones de Ecuador, las familias tuvieron que apoyarse unas a otras para salir adelante. Mis abuelos y los hermanos de mi mamá aprendieron que la solidaridad era la única riqueza que nadie podía quitarles. Los mayores hacían sacrificios para que los más pequeños pudieran seguir estudiando y no perdieran la esperanza de construir un futuro diferente, pero no todos lo lograron. Con la llegada de la dolarización en el año 2000, mi mamá menciona que la situación no mejoró de inmediato, porque se seguían enfrentando dificultades económicas y algunas personas decidieron migrar hacia otras ciudades o incluso al extranjero en busca de mejores oportunidades. Aunque mi familia permaneció unida en Celica, las preocupaciones eran constantes y el futuro parecía incierto. Hoy comprendo que aquella etapa dejó huellas profundas en mi familia y en mi mamá. Siempre recuerda que los momentos más difíciles también enseñaron el valor del trabajo honrado, la solidaridad y la importancia de no rendirse ante la adversidad. Buenas noches, estimada licenciada, compañeros. El día de hoy yo también les voy a compartir la crónica de mi familia durante el feriado bancario. Yo tuve una entrevista con mi tío, el cual me indica que recuerda el feriado bancario de 1999 como uno de los momentos más difíciles que vivió en nuestra familia. Cuenta que la crisis no solo afectó la economía de nuestro hogar, sino también la forma de ver el futuro. Cuando los bancos cerraron y no pudieron retirar sus ahorros, ellos sintieron mucho miedo, porque ese dinero era necesario para la siembra y la compra y venta del ganado, que en ese momento era la actividad de la que ellos dependían. También me explicó que la devaluación del sucre y el proceso de dolarización hicieron que los ahorros perdieran gran parte de su valor. Como consecuencia, muchas familias tuvieron que reducir sus gastos, vender bienes y buscar nuevas formas de obtener ingresos. Además, mi tía emigró a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, ya que aquí la situación era muy complicada, lo que provocó una dolorosa separación familiar. Mis abuelitos sufrieron mucho por la partida, ya que mi tía era muy joven en ese entonces. Según mi tío, la crisis también dejó consecuencias emocionales importantes. La incertidumbre, el miedo y la frustración afectaron a muchas personas y algunos conocidos perdieron sus negocios o el patrimonio que habían construido durante años. Él también considera que este hecho hizo que la población perdiera la confianza en las autoridades y en el sistema financiero. Después de escuchar la historia de mi tío, yo considero que el feriado bancario de 1999 fue un acontecimiento que marcó a muchas familias ecuatorianas. La historia de mi familia me ayuda a comprender las consecuencias económicas, emocionales y familiares de esta crisis. Por eso considero fundamentalmente que las autoridades deben actuar con responsabilidad para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Muchas gracias.